tal? Muy buena tarde, amigas y amigos de Grado Cero. Nos encontramos el día de hoy con una invitada de lujo, quien es la doctora Raquel Irigoyen Fajardo, quien es licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene maestría y doctorado por la Universidad de Barcelona. Del mismo modo tiene una especialidad en consulta previas a pueblos y comunidades indígenas por la Universidad Nacional Autónoma de México, que se realizó en Guatemala. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buen día, mucho gusto. Doctora, díganos, nos encontramos en el marco de esta entrevista, se ubica casualmente en el 152 periodo extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es su opinión en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos retome estas sesiones itinerantes que no habían realizado por cuestiones ajenas a su voluntad de tipo presupuestal, y que haga lo mismo una divulgación del sistema interamericano como lo hace la Corte Interamericana? ¿Qué nos puede decir al respecto? Mira, a mí me parece muy importante que la comisión pueda salir a hacer estas audiencias descentralizadas. Yo justamente me encuentro aquí invitada por Edgar Corso de la UNAM para participar en el seminario sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y ha coincidido con el periodo de sesiones de la Comisión Interamericana aquí en México. Yo creo que es algo que la Comisión debería de seguir haciendo en los diferentes países, porque da la oportunidad a que en este caso, por ejemplo, personas de los diferentes países de la región puedan participar, lo que no siempre es fácil en Washington, hasta por el problema de las visas, ¿no? Entonces yo creo que es una iniciativa que debería de continuar. Y díganos, doctora, ¿cuál fue su experiencia como ponente en el segundo curso de formación Sistema Interamericano, que, como había señalado, es coordinado por parte de la UNAM? Bueno, yo estoy muy agradecida por la invitación. Me ha parecido que hay mucho interés de parte de los estudiantes y los participantes que fueron de diferentes países de la región. Estuvieron personas de Guatemala, de Ecuador, entre otros países. Y a mí me tocó explicar la relación entre pueblos indígenas y derecho penal. Entonces yo hice un poco un recuento de problemas contemporáneos que sufren los pueblos indígenas, que fundamentalmente son reprimidos todavía, son perseguidos penalmente, por ejemplo, por hechos que eventualmente para los pueblos no son delictivos, como uniones conyugales tempranas, o por hechos que son, por ejemplo, la administración de justicia, cuando los pueblos ejercen su autoridad o defienden sus derechos, por ejemplo, defienden su territorio frente a la presencia inconsulta y no autorizada por ellos de megaproyectos. Entonces los líderes, las lideresas indígenas son reprimidos y perseguidos. Pero de otro lado, cuando, por ejemplo, más bien ellos son víctimas de genocidio, de abusos, de violaciones sexuales. Los casos que han llegado a la Corte Interamericana son de mujeres indígenas violadas por militares. En esos casos más bien se ve una gran impunidad, ¿no? Entonces esos son los problemas contemporáneos, y luego hice un poco un análisis más bien histórico de cuál ha sido la relación entre los estados desde la era colonial, digamos, hasta pasando por la república y la actualidad, en la relación entre los estados y los pueblos, y cómo los estados usan su poder punitivo frente a los pueblos indígenas, y cómo ya en la actualidad, sobre todo a partir de la ratificación o de la adopción del convenio 169 de la OIT, y más aún con la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, pero también por una serie de reformas en América Latina, en las constituciones, ya los sistemas jurídicos indígenas han sido reconocidos. Hay un concepto de Estado plural, algunos lo llaman pluricultural, plurinacional en Ecuador y Bolivia, por ejemplo, pero que son estados que ya admiten que en un mismo estado puede haber diferentes pueblos, culturas y sistemas jurídicos. Y por lo tanto los pueblos, en ejercicio de su libre determinación y sus sistemas jurídicos, tienen toda la potestad para administrar justicia dentro de sus territorios, inclusive respecto de terceros que pueden cometer alguna violación contra sus bienes jurídicos, ¿no? Entonces, inclusive ahora el sistema penal, podríamos decir, se ha pluralizado. Y esa fue un poco la materia que me tocó dar. Bueno, pues es grato saber que cuando hablamos de pueblos y comunidades indígenas hay mucho de dónde sacar temas. En materia penal, usualmente en México se ha explorado
usualmente. Y es interesante ver un marco jurídico comparado de cómo se ha manejado el tema en otras latitudes. En este caso, usted, como lo había expresado, yo creo que su aportación fue muy grande al curso, porque usted planteó incluso la raíz y la génesis que se plantea desde tiempos del virreinato en América Latina y que se encuentran presentes al día de hoy. Y más que un sistema de que sea a favor de los indígenas y que lo renueve, es mantener un estatus de colonialismo prácticamente. Efectivamente, cuando yo pregunté al público, ¿no?, cuál era el alcance de la competencia de los pueblos indígenas, pues como viste, todo el mundo casi unánimemente dijo, solamente pueden ver casos pequeños entre indígenas, ¿no?, casos menores que no ameritan pena grave. Y este efectivamente es un concepto colonial, porque son las leyes de Carlos V que planteaban eso en un contexto de colonización, o sea que los indígenas podían administrar justicia que era necesario para el gobierno colonial, o sea, era una práctica que facilitaba el gobierno por parte de la corona española de los llamados indios, que lo hacía a través de los caciques o curacas, y les otorgaba esta potestad para administrar justicia, pero solamente en casos menores. En cambio, ahora la fundamentación del reconocimiento de esta potestad de los pueblos para administrar justicia es la libre determinación. Ya no es una razón colonial. Sin embargo, muchos magistrados, jueces y el público en general todavía cree que las potestades de administrar justicia para los pueblos deben reducirse a casos menores, cuando las constituciones, como lo vimos, en ninguna parte dicen que solamente son para casos menores, sino que pueden administrar justicia en cualquier caso para proteger los bienes jurídicos en su territorio. O sea, puede ser también respecto de terceros que ingresan en su territorio, o puede ser entre indígenas por fuera de su territorio. Bueno, es un tema igual que ameritaría, yo creo, que una entrevista más detallada. Pero bueno, yo creo que para efectos de ser más diversos ahorita en el tema, hay uno que me gustaría plantearle a usted. El tema de la consulta previa. Creo que es un tema que atañe a toda América Latina, incluso a todo el mundo, pero siendo en nuestro contexto a todo el continente, porque creo que es el continente donde tenemos más presencia de indígenas en el mundo. Y en México son 10 millones de indígenas que tenemos aquí en nuestro estado. ¿Qué nos puede decir del tema de consulta previa, cómo ha sido abordado en el sistema interamericano de protección de derechos humanos, tanto por la Comisión como por la Corte? ¿Cuál es su opinión? Bueno, efectivamente los pueblos indígenas u originarios en la región alcanzan un gran número. Bueno, en México se decía 10 millones, pero las últimas estadísticas ya apuntan hacia 16 millones. ¿Por qué? Porque tanto en los censos de Perú como México y otros países solo se preguntaba por la lengua materna. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos pueblos que justamente por los procesos de colonización han perdido el idioma materno indígena, pero eso no significa que han perdido la identidad indígena, ¿no? Entonces ya las estadísticas ahora que han incorporado otras preguntas de autoidentificación, en México mismo han subido creo como a 16 millones de personas. O sea, esto nos revela que efectivamente hay una importante presencia de pueblos indígenas en la región y que a veces las estadísticas los han invisibilizado, al igual que las políticas. Y como decíamos hace un rato, en era colonial el objetivo de las coronas era extraer las riquezas del oro, la plata y explotarlos, ¿no? Ese era un poco el modelo y por lo tanto se visibilizaban los indígenas pero con miras a explotarlos. En cambio en era republicana casi todos los estados han asumido que ellos son los dueños del territorio y México es uno de los estados en la región que planteaba la idea, bueno, ahora todos somos mexicanos, mestizos, no hay indígenas, no ese era un poco el modelo, y por lo tanto son los estados los que tienen que decidir sobre el territorio. Esa política asimilacionista invisibilizó a los indígenas en las estadísticas, en las normas, etcétera, pero eso no significa que los pueblos originarios hayan desaparecido, simplemente no tenían derechos ante la normativa. Pero es México también uno de los países pioneros en la reforma agraria, en el constitucionalismo social, etcétera. Yo quisiera igual en impulsar lo que fue la Convención de Pátzcuaro, ¿no?
que crea los institutos indigenistas en toda la región. Sin embargo, ¿qué idea había detrás de estos movimientos indigenistas de los 40, de los 50 en América Latina? La idea de que el Estado es el que decide y tiene que integrar a los indígenas que estaban en condición de siervos de haciendas, pero es el Estado el que define el modelo de desarrollo. Y yo creo que ahí es donde se da el quiebre con el convenio 169. En los 50, como sabes, hubo una misión andina de la OIT que con sede en Lima, y se preguntan por qué hay esclavitud, por qué hay servidumbre en el campo, etcétera, y se dan cuenta que la mayor parte son indígenas. Entonces, ¿qué hace la OIT? Saca el convenio 107 de 1957 sobre poblaciones indígenas y tribales en países independientes. Y ahí se da cuenta la OIT de por qué hay esta servidumbre y esclavitud indígena. Dicen, es porque los indígenas han perdido sus tierras. Y tan es así que este convenio 107 empieza por primera vez en el derecho internacional moderno a incorporar derechos a los indígenas. Entonces dice, por ejemplo, no deben ser trasladados de sus tierras sin su consentimiento, porque eso es lo que genera migración, pobreza o servidumbre en las haciendas. No deben ser trasladados sin su consentimiento, salvo por razones de desarrollo, que el Estado decide. Entonces, ese concepto de los 50 era que era un Estado desarrollista, ¿no? Que planteaba el desarrollo y que eso era el valor más importante. Y que si bien los indígenas había que proteger su vida y su integridad, no al punto de que impidieran el desarrollo. Felizmente ese concepto cambió ya con el convenio 169 de la OIT de 1989, y porque el convenio 107 empezó a ser criticado desde Naciones Unidas con el grupo de trabajo de pueblos indígenas, que parte el 82, ¿no? Y el 85 ya se formaliza, y que justamente estuvo liderado desde Naciones Unidas por un guatemalteco, don Augusto Willemsen. Entonces, en Naciones Unidas se empieza a gestar el grupo de trabajo y los pueblos empiezan a cuestionar este concepto asimilacionista. Y en el 89 el convenio 107 ya reconoce que los pueblos tienen derecho al control de sus propias instituciones, a su propio modelo de desarrollo, y que los estados ya no pueden imponer una forma de vida, un modelo de desarrollo, sino que se trata de estados pluripueblos, por decir así, que tienen que saber respetar y acoger en su seno distintas formas de vida, distintas culturas, distintos idiomas. Y además, el cambio muy importante tú lo vas a ver en el artículo 16, cuando se dice que ya no cabe un traslado, por ejemplo, de las tierras sin su consentimiento, ¿no? Tiene una segunda parte ahí que no es muy clara, el artículo 16, pero la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT ha interpretado que el artículo 16 claramente significa que no hay traslado de los pueblos sin su consentimiento. Entonces, yo quería esta larga historia porque para plantear un cambio de paradigmas. El paradigma del convenio 107, que es un Estado que busca proteger a los indígenas, pero que es un Estado que decide el modelo de desarrollo, y que es más importante el modelo de desarrollo nacional que define el Estado, y que puede ser inclusive a costa de la decisión de los pueblos, y que muchas veces a costa de su integridad. Y el otro paradigma, que es el convenio 169, que dice no, la vida de los pueblos, el control de sus decisiones, la definición de los pueblos de su forma de vida y desarrollo es el estándar mínimo. Y el objetivo de los estados es respetar y proteger eso. Ahora, ¿cómo los estados se enteran de cuál es la forma de vida de los pueblos, o según el artículo 7, cuál es su prioridad de desarrollo? Pues a través de mecanismos como la consulta, la participación, el consentimiento y otros mecanismos que establece el convenio 169 de la OIT. Entonces los estados, para poder enterarse de cuáles son esas prioridades que tienen los pueblos, tienen que consultarles de buena fe, etcétera.
Pero antes que consultarles, el artículo 7 del convenio establece el derecho a la participación. ¿Qué quiere decir? Que los estados deben contar con la participación de los pueblos en la formulación, aplicación y evaluación de planes y programas de desarrollo. En segundo lugar, cuando van a dar una medida legislativa o administrativa, consultarles. Y en tercer lugar, cuando eso va a implicar la afectación posible de algún derecho fundamental, tienen que contar con su consentimiento. No, fíjese, lo que usted está mencionando es sumamente relevante, porque cuando pensamos en consulta previa, usualmente el pensamiento dice megaproyectos únicamente. Todo se reduce a megaproyectos, a minas, acueductos, sustracción de petróleo, otros minerales. Pero nunca se piensa que la consulta previa abarca cualquier otra cuestión, de acuerdo a lo que ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en conjunto con la Comisión y la OIT, cualquier medida que pueda afectar de forma directa e incluso indirecta a las comunidades indígenas. Y esto me trae a pensar tanto reformas legislativas o administrativas que puedan afectarlos también de forma directa. Es decir, un Congreso no puede legislar de forma libre, incluso hasta arbitraria, sobre una ley que va a afectar a los pueblos y comunidades indígenas sin previamente haberlos consultado. Y muchas veces se establece la consulta previa, bueno, pues ahí se establece, están de acuerdo, bien, están de acuerdo, no, pero ya los consultamos, ¿no? De nada vale la consulta en sí mismo si no hay un consentimiento. Ahora, algo que a mí me queda duda, usted había sostenido, y bueno, había sostenido anteriormente, la consulta, el consentimiento es un tema que no se ha desarrollado. Usted había comentado hace rato Saramaca, el tema de consentimiento. Díganos, ¿qué tan esencial debe ser el consentimiento al momento de hablar de consulta previa? Unos se van por el extremo al hablar derecho de veto, y otros dicen, sea o no la comunidad si se niega, hay que hacerlo de todas formas, por la postura de los estados. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo poder disolver o cómo poder llegar a un acuerdo entre esta pugna de intereses? Bien, efectivamente hay esas posiciones al interpretar el derecho a la consulta previa, ¿no? El derecho a la consulta previa podría ser visto como un derecho en sí mismo, pero también como un mecanismo que vehicula otros derechos. Como te decía hace un rato, es el mecanismo por el cual el Estado puede armonizar intereses, puede armonizar derechos en un espacio geopolítico. Entonces, si el convenio 169 de la OIT garantiza el derecho de los pueblos a definir sus prioridades de desarrollo, ¿cómo el Estado se entera cuáles son esas prioridades de desarrollo? Tiene que hacerlo a través de la consulta. Entonces, por ejemplo, si tiene programas o políticas de desarrollo, los pueblos tienen que participar ahí. Por ejemplo, el ordenamiento territorial, como se llama en algunos países, bueno, ¿en qué zonas se puede hacer tales actividades y en qué otras zonas no? Por lo general, además, por ejemplo, en cuencas, cabeceras de cuencas, donde se produce el agua, ahí hay una tendencia mundial de decir, bueno, eso no lo toquemos, porque la actividad minera puede durar, no sé, 20, 30 años, extraemos todo, pero agotamos el recurso al agua, que además es un derecho humano fundamental, ¿no? Sin el agua, pues nos vamos a extinguir nosotros. El oro se podrá extinguir y no pasa nada, pero sin el agua ya no existimos. Entonces, por ejemplo, si los pueblos participan desde esas etapas tempranas, como dice la sentencia de Saramaca, puede haber una articulación en un Estado que favorece todos los derechos. Ahora, lo que yo sí creo que es importante es no confundir entre derechos e intereses. Los seres humanos tenemos derechos, tenemos derecho a la existencia, a la vida, al agua, etcétera. En cambio, las empresas pueden tener intereses, ¿no? Intereses extractivos para ganar más, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que muchas veces los estados, que sobre todo han firmado tratados de libre comercio, etcétera, se ven inclinados a decir, no, yo tengo que proteger esta inversión y tengo que atraerla. Entonces, para atraerla tengo que dar una señal, ¿no?, de que donde encuentren oro, ahí van a poder sacarlo, donde encuentren petróleo, ahí van a poder sacarlo, sin más bien ponderar y considerar, oiga, un momentito, puede ser que yo tenga interés en fomentar la inversión extranjera, el libre comercio, etcétera, pero no a costa de la vida de los pueblos que habitan en este estado.
Y es ahí donde yo creo que a veces algunos gobiernos han perdido la pista, porque han tratado de favorecer la inversión extranjera a toda costa, incluyendo la vida, la integridad física, cultural, inclusive sexual e espiritual de los pueblos. Mira, cuando se montan megaproyectos mineros, extractivos, de cualquier tipo, petroleros, mineros, siempre entran prostíbulos, entran trabajadores terceros. Las primeras afectadas son las mujeres indígenas, por ejemplo, después las dejan con hijos. En el Perú hay un proyecto petrolero que ya tiene como 20 años, y ¿qué saldo le ha dejado al pueblo indígena Candoshi? El 90% de ese pueblo tiene hepatitis B, a raíz justamente de esta forma en la que funcionan estos proyectos. Vienen los campamentos, instalan prostíbulos, etcétera. En el caso de Perú también, Madre de Dios, el Estado ha dado concesiones mineras para minería artesanal en territorios de pueblos indígenas, y al final, ¿cuál es el resultado? Por ejemplo, esta comunidad está con mercurio, porque la minería artesanal utiliza mercurio, eso se derrama en los ríos. El 90% de la dieta indígena son los peces, por lo tanto el pescado ya está contaminado. Entonces, yo creo que los estados tienen que ser muy responsables, y creo que la sentencia de Saramaca da en el punto, porque en Saramaca, ¿qué dice la Corte Interamericana? A mí me parece una sentencia que puede tener muchas aristas discutibles, pero yo creo que da en el punto cuando dice, un momentito, en primer lugar recoge la jurisprudencia de Aguastigni y de otras sentencias previas, Yaquiax, etcétera, al decir, en primer lugar, los pueblos originarios, o los pueblos en este caso tribales, porque los Saramaca más bien son afrodescendientes que estaban ahí en los bosques desde la era colonial, porque ellos fueron traídos más bien como esclavos, pero ya vivían ahí antes de que se fundara el estado de Surinam. Entonces, son lo que entraría en la categoría de pueblos tribales según el convenio 169 de la OIT, pero la Corte Interamericana también les llama pueblos tribales, que son pueblos afrodescendientes en realidad. Ellos estaban desde antes del estado de Surinam, y luego viene el estado de Surinam y da concesiones mineras forestales sin tener en cuenta que los pueblos viven ahí. Entonces, lo primero que dice la Corte es, un momentito, ellos tienen ocupación ancestral de estos territorios. Por lo tanto, el uso y la ocupación ancestral para la Corte Interamericana se reconocen y protegen como propiedad. En ese sentido, hay una compatibilidad entre esta sentencia de la Corte y el artículo 3 y 14 del convenio 169 de la OIT, y también lo que plantea la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas. Esa es la primera cuestión. Si un pueblo tiene posesión u ocupación, el Estado está obligado a protegerlo como propiedad. Entonces, ¿qué dijo Saramaca, o como también en otros lugares? Bueno, pero no tienen título. Oiga, pero no es culpa de los pueblos que no tengan título, es pueblo del propio Estado que no ha dado el título, ¿no? Y eso también lo dijo el caso de Aguastigni. Es responsabilidad del Estado de marcar, delimitar, titular, registrar. No es responsabilidad de los pueblos. Entonces, eso primero, ahí Saramaca recoge su jurisprudencia anterior. Pero segundo punto, se pregunta, ¿el Estado tiene potestad para otorgar concesiones a terceros en territorios de pueblos como los Saramaca, o de pueblos indígenas como los pueblos Sumo o Yaquiaxa? Y creo que cuando la Corte se hace esta pregunta, la Corte misma dice, bueno, los estados sí pueden restringir derechos en general, y el derecho de propiedad es un derecho que se puede restringir desde el modelo de Estado social, pero por interés público, ¿no? Por un interés social, cuando hay una necesidad pública, o cuando hay un interés social. Y pues ¿qué dice más la Corte? Bueno, se puede restringir, tiene que estar previsto en la ley, en una sociedad democrática, etcétera. El estándar de Castañeda es el que desarrolla. Exacto, hay una serie de requisitos, pero además dice 3 estándares en el caso de pueblos originarios o tribales, indígenas o tribales. El Estado tiene que verificar que si estamos ante un pueblo indígena o ante un pueblo tribal, ante un pueblo afrodescendiente en este caso, que está desde el Estado,
el Estado no puede venir y quitarle o restringirle esa propiedad. Y la Corte dice, cuando el Estado da una concesión minera o forestal, no le está quitando la propiedad, pero le está restringiendo el uso. Por lo tanto, se aplican los mismos estándares de la protección de la propiedad. Entonces, la Corte va estableciendo una serie de parámetros que me parecen muy importantes porque son de cumplimiento obligatorio luego para nuestros estados. Y finalmente, ¿qué dice la Corte? Primer estándar adicional a los anteriores. El Estado está obligado a desarrollar mecanismos para la participación de los pueblos, a garantizar entonces que ellos participen desde etapas tempranas en la política que el Estado forestal, minera, lo que fuese, ¿no? Segundo, que se les consulte anteladamente, de buena fe, y que ellos tengan la potestad de definir dentro de su propio pueblo si les conviene o no les conviene esa consulta. O sea, por ejemplo, el Estado viene y dice, miren, voy a desarrollar acá voy a dar una concesión forestal o minera. Estas son las ventajas, estas son las desventajas. Estos son los beneficios que ustedes van a recibir y estos son los probables daños que pueden causarles. Y a ver si ustedes están de acuerdo. Pero yo creo que además ahí lo importante no es solo si les conviene o no les conviene, sino que el Estado tiene la obligación de proteger la vida y la integridad de estos pueblos. Sí. Y además, ya vinculándolo con el convenio 169, está el derecho de los pueblos a ser consultados, pero está la obligación de los estados de solamente aceptar proyectos que van a mejorar las condiciones de vida y subsistencia de los pueblos. Es una prioridad del Estado. Entonces yo no voy a hacer un proyecto para matar a mis hijos, ¿no? Usando esta figura, o no voy a aceptar que mis hijos se prostituyan, por decir, ¿no? Que mis hijas se prostituyan. Yo lo que tengo que hacer como Estado, no estoy queriendo decir que el Estado sea un Estado papá, pero sí que hay una responsabilidad de protección de la vida y la integridad de los pueblos que habitan en el Estado. Entonces, ¿qué dice finalmente Saramaca? Que si el Estado quiere dar una concesión minera, forestal, lo que fuese, que vaya a tener un impacto significativo en las condiciones de vida y subsistencia de ese pueblo, tiene que hacerlo con consulta y obteniendo su consentimiento antes de dar la concesión. Y eso es crucial. Y además verificando una segunda garantía o salvaguarda, que si ese pueblo acepta, se le garanticen las indemnizaciones y los beneficios. O sea, una proporción relacionada a las ganancias que va a obtener esa actividad. Y obviamente todos los daños ambientales o de cualquier tipo que se puedan dar. Y además que los estudios de impacto no los hagan la propia empresa interesada, sino que lo pueda hacer una entidad independiente con supervisión estatal. Entonces son esos los estándares que establece Saramaca, y a mí me parece muy importante, solo que pone en cuestión las prácticas de todos los estados de la región, porque creo que en ningún estado se da el proceso de consulta antes de dar la concesión. Al menos lamentablemente en el Perú no. Primero dan la concesión y después preguntan. No, fíjese, lo que usted está sosteniendo es un patrón en común en América Latina. Yo le puedo decir, por ejemplo, que en muchas ocasiones en México ha ocurrido que llegan concesiones de ciertas compañías con engaños, se dirigen a los indígenas, en ocasiones, no siempre, pero le dicen que va a ser una renta y en realidad es una compraventa de los terrenos. Y ahí es donde está viciado el procedimiento. Por un lado ya existe la mala fe, y con un solo elemento que falte del estándar de consulta previa se viola como tal. Y ahora, en relación a lo que usted sostiene en el papel garante que debe tener el Estado, esto se encuentra conforme con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y por el otro lado, muchos dirán, bueno, pero fue la actuación de una compañía privada. Sí, pero fue con tolerancia y con audición por parte del Estado, e incluso recordando los propios elementos de responsabilidad internacional que son sostenidos por la Corte Interamericana, e incluso, aunque no se aplica el caso, pero el criterio sí lo es, en el caso de la Corte Interamericana en Campo Algodonero, el Estado efectivamente fueron actos de particulares, pero el Estado no hizo nada para poder impedirlos. En el caso de consulta previa, yo diría, el Estado
lo autorizó y ni siquiera consultó a las comunidades indígenas al momento de otorgar una concesión a una empresa minera, a una empresa petrolera o a una empresa de extracción de maderas, y esto pues ya puede dar pie a una posible responsabilidad internacional en tanto sea dilucidada o resuelta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos o por algún otro órgano internacional. Pero fíjese qué curioso, muchos dirán, bueno, es que la empresa como tal no está obligada a respetar derechos humanos. Claro que lo está, porque es un particular, y por el otro yo sostendría el criterio que ha desarrollado la Corte Interamericana en la masacre Mapripan, el de la teoría del DRIT-PIR con la horizontalidad de los derechos humanos. Exacto. Y la integralidad de los derechos humanos. Yo creo que, por ejemplo, en los temas de mujer también ha empezado a desarrollar la Comisión y también la Corte este concepto de integralidad de los derechos, que desde el sistema de Naciones Unidas ya se ve claramente consagrado en el 93, ¿no? En la Conferencia de Viena. Y yo creo que hacia eso caminamos, la idea de que todos los derechos son un conjunto, y yo creo que, como decía la sentencia de Saramaca, lo que pone en cuestión es, oiga un momentito, una alerta a los estados. ¿Cuándo usted puede dar luz verde a los proyectos? ¿Cuándo tiene que obtener el consentimiento? ¿Y cuándo no puede dar un proyecto? Entonces, cuando los estados consultan, es para saber si pueden compatibilizar ese proyecto de desarrollo con las prioridades de desarrollo de buen vivir de los pueblos. Sí. Y si no hay una compatibilidad entre una carretera, un tipo de proyecto minero, petrolero, forestal, o un modelo educativo inclusive, sí, un modelo de salud, con el buen vivir de los pueblos, el Estado tiene que decir, bueno, entonces este proyecto no va. Tiene que tener esa capacidad del Estado para decir qué va y qué no va. Entonces, yo creo que en un gran punto del avance del sistema interamericano en la materia, justamente ha sido el caso Saramaca, porque ha alertado a los estados que no pueden otorgar concesiones sin contar con el consentimiento previo de los pueblos. Pero aquí yo quisiera, usar la figura del médico. Tú vas al médico, yo voy al médico y me dice, mire, usted necesita, le vamos a hacer una operación. Y para operarme me piden dos requisitos. Uno, que yo pase por riesgo quirúrgico. A ver si el médico me da la autorización de que voy a soportar la anestesia, de que no me voy a quedar en la sala de operaciones, ¿no? Y además, ¿qué me pide el médico? Su consentimiento. Mi consentimiento. Son 2 hojitas que me pide el médico. Si no tengo riesgo quirúrgico y no tiene mi consentimiento, el médico no me puede operar. Lo mismo pasa con los pueblos. ¿Qué necesita el Estado para autorizar un proyecto que tiene un impacto significativo? Las dos cosas. Primero, para eso están los estudios de impacto, en los que, según el convenio 169, no solamente tiene que ser impacto ambiental y social, sino también ambiental, social, cultural y espiritual, ¿no? Y que tiene que verse que ese pueblo no se va a extinguir, que es posible acomodar ese megaproyecto, ese proyecto de desarrollo con los derechos de ese pueblo. Habrá un impacto, siempre una carretera, una obra, inclusive, como te digo, la construcción de escuelas, de postas de salud, cualquier cosa va a tener un impacto. El punto es que ese impacto no afecte la integridad y la vida de ese pueblo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si ese pueblo da su consentimiento. Si yo voy al médico y el médico me dice, mire, tiene riesgo quirúrgico aceptado, usted va a aceptar según las pruebas, puede aceptar la anestesia, puede aceptar la operación, hay las más altas probabilidades que no se quede en la sala de operaciones. Pero si a mí me da pánico y yo no quiero, ¿el médico me puede obligar a operarme? No, igual un pueblo, ¿no? Por ejemplo, en el Puray ahora hay un megaproyecto minero que pretende secar 4 lagunas, 2 porque tienen oro y cobre y 2 para echar los desechos, 5 ríos y como 600, 700 ojos de agua. O sea, va a secar todo un sistema hídrico. Es un proyecto de extracción de oro y cobre, calculado unos 17, 20 años. Ya pasado ese periodo, y en compensación va a construir 4, al principio dijeron 2, pero ahora plantean 4 reservorios.
Entonces es como si dijera, mire, ya con los reservorios usted va a suplir el agua, ¿no? ¿Y qué dicen los pueblos, las comunidades campesinas, rondas campesinas, pueblos originarios de la región? Se oponen. Entonces dice, oiga, pero ¿por qué usted se opone? Es irracional, si le van a construir los reservorios. Oiga, usted pasa el riesgo quirúrgico, ¿no? Usted se tiene que operar de todas maneras. Sí. Pero si ese pueblo no da su consentimiento, no lo puede hacer el Estado. Pero generalmente los pueblos no es que no den su consentimiento por capricho, que es un poco esa idea del veto, ¿no? Sí. Los pueblos pues son caprichosos y se quieren oponer al desarrollo. Entonces, sí, es por la mala, ¿no? Sin embargo, si tú ves, analizas por qué se oponen, ellos tienen sus razones. Por ejemplo, ellos dicen, este es un sistema donde las lagunas no se forman de glaciales, sino de un sistema donde hay bofedales. Es decir, se forma el agua por justamente las propias plantas, después esto sube, ¿no? En forma de nubes, digamos, de gas, se licúa y es un sistema que se renueva. Entonces, claro, lo que las comunidades de ahí dicen, que observan este sistema por miles de años, cuando saquen, como es una minería a tajo abierto, cuando levanten todos los bofedales para hacer la minería, de dónde se va a producir la lluvia para llenar estos reservorios. De hecho, ya la misma empresa secó una laguna que se llamaba Yanacocha, que se llamaba Yanacocha porque ya no existe, la secó por esta minería a tajo abierto, y ya el reservorio que construyó nunca ha funcionado, ¿no? Entonces ellos observan esto, o sea, no es que sean unos caprichosos, digamos, ¿no? Y por otra parte, esto, digamos, es una cuestión que cuestiona la factibilidad física de ese proyecto, de que realmente haya agua después. Pero también hay una cuestión histórica e identitaria. Entre las lagunas que están en este megaproyecto está una que se llama El Perol. ¿Y por qué se llama El Perol? Antes se llamaba Lucmacocha. Cuando llegaron los españoles a Cajamarca, donde estaba el Inca, lo apresaron. Y entonces, no sé si has escuchado, ofrecieron el rescate. ¿Qué significaba? Que los incas iban a entregar 2 cuartos llenos de oro y uno de plata, ¿no? Y para que no lo maten. Entonces, efectivamente, los chasquis avisaron en todo el Tahuantín suyo que traigan, los de Atahualpa, traigan vasijas de oro, y trajeron y llenaron los cuartos, y aún así mataron al Inca. Entonces los chasquis empezaron a decir, ya no traigan las vasijas de oro hasta acá, tírenlas en la laguna Lucmacocha para que no queden en manos de estos ambiciosos españoles que de Castilla, digamos, que no nos han cumplido con dejar vivo al Inca. Esa laguna, según cuenta la leyenda, en los días soleados se ve en el fondo de la laguna brillar un perol, y por eso cambió de nombre de Lucmacocha a El Perol. Esa es una de las lagunas que pretende secar el megaproyecto minero Conga de la empresa Yanacocha. Entonces, ¿qué dicen los que viven ahí? Lo que no nos hicieron los españoles, que era quitarnos el oro, nos lo quieren hacer ahora. Por eso pretenden secar la laguna. Entonces, cuando hay estos megaproyectos, hay que entender que hay un impacto cultural, histórico, identitario. Los pueblos que viven ahí viven esto como una segunda colonización, segunda invasión, como una agresión. Entonces no es fácil que den su consentimiento porque ven que el Estado declaró estado de emergencia, envió militares, 2.000 militares, luego policías, para imponer el megaproyecto Conga. Y este caso ahorita está con medida cautelar de la Comisión Interamericana. ¿Qué ha valorado la Comisión Interamericana en este caso? Que en estos 2 años, desde que se interpuso la medida cautelar hasta que fue otorgada, el 5 de mayo, la Comisión valora que ha habido un incremento del riesgo de la vida y la integridad de los líderes y las lideresas de estas comunidades campesinas, rondas campesinas, que es el nombre que le tienen los pueblos originarios ahora, y que habiendo valorado este incremento del riesgo de la vida y la integridad por las acciones represivas del Estado y de la empresa,
presencia de DINOES, declaración de estado de emergencia. Ha habido 5 personas fallecidas, entre ellas un menor de edad. Han quedado personas parapléjicas, uno ha perdido la vista por las acciones de la DINOES, que es una fuerza especial de operaciones especiales de la policía, que salen de los campamentos mineros por un convenio que hay entre el Estado peruano, entre el Ministerio del Interior y la empresa minera. Los policías con su arma de reglamento y su uniforme pueden trabajar al servicio de la empresa en sus días francos. Entonces nadie sabe si este policía está trabajando para la empresa o para el Estado, porque usan su uniforme y su arma oficial. Y la comisión ha valorado este riesgo, este incremento del riesgo, la gravedad, y que pues los daños son irreparables porque ya ha habido 5 muertos. Y la comisión, por lo tanto, ha otorgado medidas cautelares a favor de 46 líderes y lideresas, a favor de una familia entera, la familia Chaupe, un comunicador social, y que se vienen oponiendo a este megaproyecto, y que a raíz de esa oposición han sufrido la represión por parte del Estado y estas fuerzas combinadas de la empresa y el Estado. Entonces, aquí la comisión me parece que también ha dado un paso muy importante, porque después de Belomonte ya todo el mundo creía que no va a pasar nada con la comisión. Sin embargo, que la comisión ha dado esta medida cautelar para proteger la vida e integridad de quienes se oponen al megaproyecto, mientras obviamente el caso porque está ya con una petición, pues pueda ser admitido y se pueda discutir el fondo, ¿no? Y en el fondo lo que han planteado las rondas campesinas de la zona es justamente el argumento de Saramaca. ¿Qué han dicho ellos? Que aquí nosotros nos oponemos a este megaproyecto, porque el Estado peruano primero discutía, si a las comunidades campesinas y rondas campesinas se les aplica o no los derechos indígenas, y segundo, si es que basta con la consulta o se requiere el consentimiento. ¿No? Entonces es un caso bastante interesante, porque aquí ¿qué han dicho las comunidades afectadas? En primer lugar, fue el propio Estado peruano que cambió el nombre de comunidades de indígenas, como se llamaba en las constituciones de 1920 y 33, a comunidades campesinas. Hay la ley de reforma agraria, la 17716, y luego la ley 17718 durante la reforma agraria también, que cambia el Día del Indio, el nombre, por el Día del Campesino. Entonces ahora el Estado dice, no se les puede aplicar derechos indígenas porque se llaman campesinos. No son indígenas, o sea, solo el nombre, más no importa su propia autoidentificación. Sí. O sea, eso no importa, son campesinos. Sí, y este caso es dramático, porque puedes creer que inclusive ellos han reclamado a la Defensoría del Pueblo, y la Defensoría del Pueblo antes fue abanderada de defender las rondas campesinas, y tan es así que en la ley de rondas campesinas tiene un artículo que dice que se le aplican todos los derechos de pueblos indígenas en tanto les corresponde y favorezca. Y sin embargo, ahora que han ido a reclamar a la Defensoría del Pueblo de Cajamarca, oiga, defiéndanos, ayúdenos, ¿no? ¿Qué ha dicho la Defensoría? Bueno, pero ustedes se llaman campesinos, no les corresponden los derechos. O vamos a preguntar al Ministerio de Cultura, porque en la lista de pueblos que ha hecho el Ministerio de Cultura no aparecen ustedes, no está su nombre. Y entonces ellos dicen, pero nosotros somos descendientes de los calchamarcas, los coremarcas, los chachapoyas, que estaban en la época pues de Atahualpa. Esos pueblos ya no existen ahora, así que ustedes ya no tienen derechos. No son indígenas porque nosotros decimos así. Exacto, ya no son indígenas porque ya se llaman de otra manera, etcétera. Y esto entonces es un primer punto en la región. Y esto que los estados no respetan la autoidentificación, ¿no? Aquí pasa, por ejemplo, con la Guardia de Guerrero. Dicen, no se les aplica los derechos indígenas, ¿no? Porque se llaman la Guardia de Guerrero. Entonces este es un punto. El segundo punto es si el Estado solamente puede consultar o está obligado al consentimiento. Hay 6 sentencias del Tribunal Constitucional del Perú que dicen que efectivamente el derecho a la consulta es un derecho fundamental, pero no incluye el derecho de oponerse o vetar un proyecto. Y aquí es donde me parece que viola estas 6 sentencias, o inclusive creo que hay más ahora, violan el principio de Saramaca.
porque claramente en la sentencia de Saramaca, en su parte conclusiva, ¿no?, en el numeral 7 u 8 dice, el Estado está obligado a obtener el consentimiento y hay el derecho de los pueblos de dar o no dar su consentimiento frente a megaproyectos con impacto significativo en sus condiciones de vida y subsistencia. Y yo creo que esta es la resistencia que hay en casi todos los estados. No quieren aceptar que es un elemento esencial del derecho a la consulta el que los pueblos puedan dar o no dar su consentimiento respecto de proyectos que van a afectar su vida y su integridad. Dime tú, ¿quién está obligado a aceptar algo que va a afectar su vida y su integridad? Entonces aquí ya no nos estamos jugando el derecho de consulta. El derecho de consulta vehicula otros derechos. Nos estamos jugando el derecho a la vida. Ningún Estado puede cometer genocidio. Entonces, si nosotros dijéramos los pueblos no tienen derecho a oponerse, es como si dijéramos el Estado tiene derecho a cometer genocidio, a afectar la vida y la integridad de las personas, ¿no? Mira, en el Perú hubo una política durante finales del gobierno de Fujimori de esterilizaciones masivas, que llegó un caso justamente el de Mamérita a la Comisión y a la Corte Interamericana, ¿no? Y se resolvió a la Comisión porque se resolvió por vía de solución amistosa, con una serie de puntos que no han sido cumplidos por el Estado peruano. Pero el caso de Mamérita refleja un caso que afectó a miles de mujeres y también hombres indígenas que fueron esterilizados. Pongamos, ya, el Estado va a ser democrático y somete a la consulta la política de esterilización. Tú podrías decir, ya, yo te consulto, pero el pueblo no tiene derecho a oponerse a esa política de esterilización. Te pregunto. Pues claro que puede. Exacto, porque se juega su vida y su integridad. Entonces, esto te refleja cómo la consulta es apenas un vehículo para consultarle a los pueblos sobre temas que pueden afectar sus derechos. Entonces, los pueblos, así como las personas, somos dueños de nuestra autonomía, de nuestra integridad, de nuestra libre determinación. Es más, los pueblos ni siquiera son dueños de eso, ni de su territorio. ¿Por qué? Porque pertenece a las generaciones que van a venir. Entonces, mal podría decirle a un pueblo, oiga, usted, múdese totalmente, ¿no?, que aquí vamos a secarlo para sacar oro o lo que fuese, porque ese territorio no les pertenece a las personas actuales, les pertenece a las generaciones futuras. Entonces yo creo que ahí está la importancia del derecho al consentimiento, que no hay que verlo como un capricho de los pueblos que se oponen por oponerse al desarrollo, sino que hay que verlo como el ejercicio de la libre determinación y de la autonomía de los pueblos. Doctora, simplemente me encantaría hablar más temas de estos con usted para efectos de que nos pueda dar otras futuras entrevistas cuando se encuentre aquí en México. Creo que esta entrevista ha sido ilustradora y nos ha dejado interrogantes, lo cual creo que es bueno para introducirnos más en el tema. Y yo quisiera pues agradecerle su tiempo, agradecerle su disposición y el hecho de que pues haya venido aquí a México y que nos haya otorgado esta entrevista. No sé si guste darnos algunas otras palabras para poder concluir esta entrevista. Sí, yo creo que hay una responsabilidad de las universidades de promover estos debates, estas discusiones y también metodologías de encuentro con los pueblos. Y aquí una cosa que yo aprendí, quiero darle un homenaje ahora a un guatemalteco pero que radicó aquí en México, que es justamente José Emilio Ordóñez y Fuentes, y un saludo también a su familia, a la que quiero mucho, llamado Chepito Ordóñez por todos los amigos. Él vivió aquí en México y fue fundador no solo de las jornadas lascasianas, sino de unas diplomaturas en las que me invitó a ser docente cuando estaba en Guatemala en la época de los acuerdos de paz, en la posguerra, cuando ya se habían firmado los acuerdos de paz. Y estas diplomaturas que él impulsó eran mixtas. En la misma carpeta se sentaban dirigentes, autoridades indígenas y jueces. Entonces decían, ¿cómo pueden sentarse en una misma carpeta indígenas, que puede ser que no tienen ni los requisitos para estar en la universidad, y abogados, jueces que ya tienen título de bachiller, de licenciado, etc.? ¿Y cuál fue la explicación de esto? Es que las autoridades indígenas conocen su propio derecho consuetudinario, así como el juez, el abogado,
puede conocer el código y las leyes. Y yo me alegro mucho de haber sido parte de esa experiencia, ¿no?, como docente, pero también me matriculé como alumna, y eso fue muy, muy simpático, y yo he seguido su legado. En Perú tenemos ya desde el 2010 también unas diplomaturas mixtas de estudio internacional, justamente con esa misma modalidad y con ese mismo concepto. Si las y los alumnos que estudian en la universidad no tienen un contacto directo con los pueblos, no pueden entenderlos, no se solidarizan. Si las y los jueces no se sientan en una misma carpeta de igual a igual con las autoridades indígenas, nunca van a poder apreciar que ellos tienen también un sistema jurídico. Entonces, yo creo que una cosa que quisiera decir como mensaje final es que las universidades, la UNAM fue pionera en esto, porque cuando Chepito Ordóñez fue a Guatemala lo hizo justamente a nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y esta diplomatura se hizo cotitulada por la UNAM y la USAC. Y lamentablemente nos ganó su fallecimiento, pero ya con él habíamos quedado en hacer programas de intercambio a partir de una red, tanto de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, como a partir del Programa Internacional de Intercambio en Interculturalidad, Pluralismo Jurídico y Derechos Indígenas. Así que yo le invito nuevamente a la UNAM para que podamos retomar esta idea del legado de Chepito Ordóñez y poder hacer estos procesos. En el Perú ahora venimos haciendo, por ejemplo, unas clínicas jurídicas y llevamos a los estudiantes a conocer y visitar las comunidades. Y eso les transforma personalmente y también su visión de la realidad. Pero con las diplomaturas hacemos el movimiento inverso. Traemos líderes, autoridades de las comunidades a la universidad para que se sienten en la misma carpeta que académicos, jueces, estudiantes de derecho o de otras disciplinas, y eso transforma mutuamente a las personas y les permite imaginarse una realidad distinta en la que no van a ser tratados como inferiores, sino que todos los pueblos nos podemos sentar juntos en una misma carpeta, en un mismo hemiciclo, y refundar nuestros estados, que creo que es la tarea que tenemos pendiente. Bueno, pues doctora, muchas gracias. Y bueno, NASA, para manera de mención y no dejarlo de lado, la doctora es coordinadora de programas de estudios internacionales en derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes entre la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad. Bueno, muchas gracias, amigos y amigas de Grado Cero, y los esperamos en otra transmisión. Gracias. Interamericano, como lo hace la Corte Interamericana, ¿qué nos puede decir al respecto? Mira, a mí me parece muy importante que la comisión pueda salir a hacer estas audiencias descentralizadas. Yo justamente me encuentro aquí invitada por Edgar Corso de la UNAM para participar en el seminario sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y ha coincidido con el periodo de sesiones de la Comisión Interamericana aquí en México. Yo creo que es algo que la Comisión debería de seguir haciendo en los diferentes países, porque da la oportunidad a que en este caso, por ejemplo, personas de los diferentes países de la región puedan participar, lo que no siempre es fácil en Washington, hasta por el problema de las visas, ¿no? Entonces yo creo que es una iniciativa que debería de continuar. Y díganos, doctora, ¿cuál fue su experiencia como ponente en el segundo curso de formación Sistema Interamericano, que, como había señalado, es coordinado por parte de la UNAM? Bueno, yo estoy muy agradecida por la invitación. Me ha parecido que hay mucho interés de parte de los estudiantes y los participantes que fueron de diferentes países de la región. Estuvieron personas de Guatemala, de Ecuador, entre otros países. Y a mí me tocó explicar la relación entre pueblos indígenas y derecho penal. Entonces yo hice un poco un recuento de problemas contemporáneos que sufren los pueblos indígenas, que fundamentalmente son reprimidos todavía, son perseguidos penalmente, por ejemplo, por hechos que eventualmente para los pueblos no son delictivos, como uniones conyugales tempranas, o por hechos que son, por ejemplo, la administración de justicia, cuando los pueblos ejercen su autoridad o defienden sus derechos, por ejemplo, defienden su territorio frente a la presencia inconsulta y no autorizada por ellos de megaproyectos.
entonces los líderes, las lideresas indígenas son reprimidos y perseguidos. Pero de otro lado, cuando, por ejemplo, más bien ellos son víctimas de genocidio, de abusos, de violaciones sexuales. Los casos que han llegado a la Corte Interamericana son de mujeres indígenas violadas por militares. En esos casos más bien se ve una gran impunidad, ¿no? Entonces esos son los problemas contemporáneos, y luego hice un poco un análisis más bien histórico de cuál ha sido la relación entre los estados desde la era colonial, digamos, hasta pasando por la República y la actualidad, en la relación entre los estados y los pueblos, y cómo los estados usan su poder punitivo frente a los pueblos indígenas, y cómo ya en la actualidad... De cómo se ha manejado el tema en otras latitudes. En este caso, usted, como lo había expresado, yo creo que su aportación fue muy grande al curso, porque usted planteó incluso la raíz y la génesis que se plantea desde tiempos del virreinato en América Latina y que se encuentran presentes al día de hoy. Y más que un sistema de que sea a favor de los indígenas y que lo renueve, es mantener un estatus de colonialismo prácticamente. Efectivamente, cuando yo pregunté al público, ¿no?, cuál era el alcance de la competencia de los pueblos indígenas, pues como viste, todo el mundo casi unánimemente dijo, solamente pueden ver casos pequeños entre indígenas, ¿no?, casos menores que no ameritan pena grave. Y este efectivamente es un concepto colonial, porque son las leyes de Carlos V que planteaban eso en un contexto de colonización, o sea que los indígenas podían administrar justicia que era necesario para el gobierno colonial, o sea, era una práctica que facilitaba el gobierno por parte de la corona española de los llamados indios, que lo hacía a través de los caciques o curacas, y les otorgaba esta potestad para administrar justicia, pero solamente en casos menores. En cambio, ahora la fundamentación del reconocimiento de esta potestad de los pueblos para administrar justicia es la libre determinación. ¿Qué tal? Muy buena tarde, amigas y amigos de Grado Cero. Nos encontramos el día de hoy con una invitada de lujo, quien es la doctora Raquel Irigoyen Fajardo, quien es licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene maestría y doctorado por la Universidad de Barcelona. Del mismo modo, tiene una especialidad en consulta previas a pueblos y comunidades indígenas por la Universidad Nacional Autónoma de México, que se realizó en Guatemala. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buen día, mucho gusto. Doctora, díganos, nos encontramos en el marco de esta entrevista, se ubica casualmente en el 152 periodo extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es su opinión en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos retome estas sesiones itinerantes que no habían realizado por cuestiones ajenas a su voluntad de tipo presupuestal, y que haga lo mismo una divulgación extensa? Sobre todo a partir de la ratificación o de la adopción del convenio 169 de la OIT y más aún con la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, pero también por una serie de reformas en América Latina, en las constituciones. Ya los sistemas jurídicos indígenas han sido reconocidos. Hay un concepto de Estado plural, algunos lo llaman pluricultural, plurinacional en Ecuador y Bolivia, por ejemplo, pero que son estados que ya admiten que en un mismo estado puede haber diferentes pueblos, culturas y sistemas jurídicos. Y por lo tanto los pueblos, en ejercicio de su libre determinación y sus sistemas jurídicos, tienen toda la potestad para administrar justicia dentro de sus territorios, inclusive respecto de terceros que pueden cometer alguna violación contra sus bienes jurídicos, ¿no? Entonces, inclusive ahora el sistema penal, podríamos decir, se ha pluralizado. Y esa fue un poco la materia que me tocó dar. Bueno, pues es grato saber que cuando hablamos de pueblos y comunidades indígenas, hay mucho de dónde sacar temas. En materia penal, usualmente en México se ha explorado usualmente, y es interesante ver un marco jurídico comparado